Agradezco mucho la invitación para hablar con ustedes acerca de un tema tan interesante como es el cáncer de mama. Desgraciadamente, el cáncer de mama ha estado en el papel de los médicos más de 25 siglos discutiendo si es una enfermedad sistémica desde su inicio o bien es una enfermedad localizada al principio del padecimiento. El concepto actual, por fortuna, más aceptado del cáncer mamario es que se trata de una enfermedad crónica, heterogénea, de comportamiento irregular, relacionado con frecuencia alteraciones del DNA celular y su evolución natural puede ser interrumpida. La paciente puede ser curada o prolongar su vida si la enfermedad es tratada en etapas tempranas antes de diseminarse. Uno de los conceptos básicos que conocemos, que sabemos, es que depende el tamaño del tumor primario, la sobrevivencia, como se demuestra en esta gráfica, en que el tamaño, cuando era menos de 1 centímetro, el 91% de las enfermas estaban vivas sin evidencia de actividad tumoral a 10 años. La mastografía o mamografía consiste en la exploración diagnóstica de imagen por medio de dosis bajas de rayos X que permite ver el tejido mamario y sus posibles lesiones. Las indicaciones, puede haber 3. Indicaciones de mastografía de diagnóstico, de tamizaje o bien de control post-tratamientos. La diagnóstica permite la diferenciación de tumores benignos a malignos. Permite igualmente de diagnosticar únicos, multicéntricos o a veces bilaterales. Y demuestra también las microcalcificaciones que ningún otro procedimiento puede detectar. El control de la mastografía diagnóstica es postcirugía conservadora, básicamente. Ninguna enferma debe abandonar la mastografía anual después de un tratamiento conservador del tumor primario. Y la valoración de la respuesta post-tratamiento de radio o cirugía post-quimioterapia también. Lo que sí, por ningún motivo, toda mujer con un tumor sospechoso de ser maligno o cáncer locorregional es necesario, indispensable, debe tener un estudio mastográfico pretratamiento de cirugía, radio o quimioterapia. Las mastografía y la resonancia magnética son los únicos métodos actuales que permiten diagnosticar neoplasias menores de 5 milímetros no palpables. ¿Qué es el tamizaje? El tamizaje de cáncer de mama se define como el estudio clínico epidemiológico aplicado a grandes núcleos de mujeres asintomáticas con objeto de diagnosticar etapas iniciales de la enfermedad y disminuir la mortalidad por este padecimiento. Probablemente la mastografía como programa de tamizaje a nivel mundial ha sido y continúa siendo el método más discutido y evaluado en disminuir la mortalidad por este padecimiento. Pero tiene un problema, que tomaron la mortalidad para valorar y hay que ser realistas. Detectar cánceres ocultos de mama en población de mujeres en las que la inmensa mayoría no lo tendrán en un examen ocasional y no lo desarrollarán en toda su vida y solamente un número pequeño de ellas morirán por esta enfermedad. Y veamos, por ejemplo, un estudio hecho en Dinamarca, el examen histopatológico de las mamas en mujeres por arriba de 35 años, asintomáticas, que fallecieron por diversas causas. En el 39% se encontró lesiones malignas en las glándulas mamarias en el estudio post-mortem de ellas. Y por otro lado, Suecia reporta que mujeres que murieron sabiendo que tenían cáncer, el 58% solamente fue la causa de su muerte. De tal manera que valorar la mortalidad es muy difícil.
que empezó la mastografía en los años 60, cuando Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra y Suecia informaron de una baja de la mortalidad de 15 al 35% en mujeres tamizadas contra un grupo control. Sin embargo, Canadá posteriormente reportó que no se encontró ninguna diferencia en la mortalidad al comparar a las mujeres de 50 a 59 años tamizadas contra no tamizadas con seguimiento a 13 años. Y empezaron las críticas acerca. Oslen y Gosch criticaron los beneficios de la mastografía de disminuir la mortalidad de mujeres tamizadas, concluyendo si está justificado realizar programas de tamizaje con mastografía. Y se vio una serie de estudios hasta el final que Suecia reporta lo que se llama la venganza sueca y insisten que la mortalidad fue del 21% en un programa de tamizaje en 247,000 mujeres con seguimiento a 16 años y concluyen que no debe haber más discusión sin fundamento. Sin embargo, Beck, para hacer un análisis de todos los estudios, publica una serie, un estudio muy bien realizado de 247,000 mujeres tamizadas contra un grupo control, y este es lo interesante, de estos 8 estudios, 2 de ellos mostraban que ningún beneficio tenían, y esta es una suma que nosotros hicimos entre las mujeres tamizadas y no tamizadas. 39 posiblemente se beneficiaron con la mastografía. Sin embargo, viene el reporte Crochet en 2006, en que hacen pedazos el trabajo presentado por Suecia, y dicen que existen errores en el diseño, realización e interpretación en 6 de los 8 programas. Solamente los reportes de Malmo y Canadá son aceptables. Estos 2 reportes, el beneficio con mastografía fue nulo o mínimo. Y analizan también que de 2,000 mujeres tamizadas durante 10 años, una probablemente prolongará su vida, y 10 mujeres sin cáncer de mama diagnosticadas erróneamente recibirán un tratamiento innecesario. Y concluyen, no está claro si un programa de tamizaje produce más perjuicio que beneficio. La American Cancer Society hace una evaluación de todo esto y dice que establecer el valor relativo entre tamizaje y no tamizaje es complejo y solamente puede ser estimado indirectamente. ¿Y qué viene el problema de qué debemos hacer? El Consejo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos señala en 2009 que los riesgos son la ansiedad que produce en mujeres tamizadas, el aumento de procedimientos de diagnósticos, aumento del número de biopsias, riesgo de diagnósticos falsos positivos y riesgo de tratamientos innecesarios. Y no recomienda la mastografía rutinaria en mujeres menores de 40 años. De 49 años. La mastografía cada 2 años en mujeres de 50 a 74 años. Y no hay beneficio entre la mastografía digital y resonancia magnética comparada con la mastografía analógica. A esto y siguen las críticas. Entonces Fey critica todo eso. Las modificaciones propuestas están en contra de las recomendadas de la American Cancer Society, la American Cancer Radiology y American College of Surgeons. Y dicen que esas críticas están basadas en un reporte del estudio de Canadá, estudio que fue mal planeado y mal ejecutado. Y agreden al comité diciendo, o bien lo describe, muchos miembros son PhD, no son médicos tratantes, es decir, no han visto enfermos
con cáncer de mama. Lo interesante es que en este comité no hay radiólogos dedicados a patología mamaria. ¿Cómo es posible que un comité que recomienda a todo Estados Unidos no haya un radiólogo en un comité así? Y tampoco hay cirujanos dedicados a patología mamaria. De tal manera que en todos lados se cuecen habas. Y dice, uno de los programas mejores de tamizaje es el de Australia. El 70% de la población de riesgo debe estar incluida y solamente ellos llegaron al 56% de mujeres entre 59 y 69 años que son tamizadas. Y señalan que evitar incluir en un programa de tamizaje a mujeres menores de 45 y mayores de 75 salvaría vidas, aprovechando los recursos donde son más necesarios. Y concluye el profesor Oliver, tamizaje en mujeres de 50 años no tiene sentido. Pero hay que ver que la patología de Australia es diferente a la nacional. Y veamos el panorama de México, la zona norte con mayor frecuencia de cáncer de mama, incluyendo el Distrito Federal y Jalisco, una zona intermedia, y en el sur menor número de casos de cáncer de mama. Y en Latinoamérica, si ven ustedes, México, en la Globocan reporta que solamente estamos muy por abajo de lo reportado de otros países de Latinoamérica. ¿Qué es necesario? Recomienda la Organización Mundial de la Salud. Contar con los recursos humanos y equipos apropiados, incluir el 70% de las mujeres en estudio, apego perfecto de las mujeres con la periodicidad indicada, mastografía de excelente técnica e interpretación por radiólogos capacitados. Y veamos qué pasa en el sector oficial. No hay cifras exactas. En 1997 había 330 mastógrafos a nivel nacional. En 2006 reportan 413. Sin embargo, Brannan y Villaseñor hacen un estudio muy interesante. Los gabinetes radiológicos cumplen solamente en México con el 53 a 82% de las 31 pruebas de calidad requeridas. Y el número de mastógrafos calculado es 650. Y el número de radiólogos entrenados es de 43. Y concluyen, ninguno de los servicios evaluados podría operar en los Estados Unidos, de acuerdo con la reglamentación. Y la coincidencia entre los informes radiológicos institucional y el panel de expertos solamente coincidieron en el 35% de los casos. Voy a pasarme, ¿qué es lo que pasa con México? Nada más quiero mostrarles una cosa. En los centros estatales de cancerología de la Secretaría de Salud, el 92% fueron etapas avanzadas y solamente etapas locales fueron un 7%. Y el número de mastografías de mujeres que tendríamos que hacer tamizaje sería alrededor de 15 millones de mastografías anualmente. Como ven ustedes, eso sería ilógico, no es posible. Y el último reporte de la mortalidad la calculan de dos países vecinos como es Suecia y Noruega, Holanda y Bélgica, e Irlanda del Norte con Irlanda, la República de Irlanda. Y vean que la curva de mortalidad fue igual. No importa que tuvieran mastografías, porque Noruega empezó 15 años después y las curvas de mortalidad fueron semejantes. Lo mismo sucedió con Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, y lo mismo igual de Francia con Bélgica. Y concluye la diferencia de los años en que se implantaron los programas de tamizaje con mastografía y la similitud de las curvas de reducción de la mortalidad en las poblaciones de países vecinos sugieren que el tamizaje
no fue la causa directa de la reducción de la mortalidad de cáncer de mama. Y la OMS, el año 2011, reporta las estrategias recomendadas para la detección en países de bajos o medianos ingresos es estar pendientes de los signos y síntomas y de realizar tamizaje mediante el examen clínico de las mamas. El tamizaje con mastografía es muy costoso y se recomienda para países con una buena infraestructura de salud que puedan costear un programa a largo plazo. Por eso creo que no usemos al cáncer en nuestro país para hacer política. Hagamos políticas para combatirla. Gracias. El tumor primario. Y la valoración de la respuesta post-tratamiento de radio o cirugía post-quimioterapia también. Lo que sí, por ningún motivo, toda mujer con un tumor sospechoso de ser maligno o cáncer locorregional es necesario, indispensable, debe tener un estudio mastográfico pretratamiento de cirugía, radio o quimioterapia. La mastografía y la resonancia magnética son los únicos métodos actuales que permiten, cuando eran menos de 1 centímetro, el 91% de las enfermas estaban vivas sin evidencia de actividad tumoral a 10 años. La mastografía o mamografía consiste en la exploración diagnóstica de imagen por medio de dosis bajas de rayos X que permite ver el tejido mamario y sus posibles lesiones. Las indicaciones, puede haber 3, indicaciones de mastografía de diagnóstico, de tamizaje o bien de control post-tratamientos. La diagnóstica permite la diferenciación de tumores benignos a malignos. Permite igualmente de diagnosticar únicos, multicéntricos o a veces bilaterales y demuestra también las microcalcificaciones que ningún otro procedimiento puede detectar. El control de la mastografía diagnóstica es postcirugía conservadora, básicamente. Ninguna enferma debe abandonar la mastografía anual después de un tratamiento conservador Agradezco mucho la invitación para hablar con ustedes acerca de un tema tan interesante como es el cáncer de mama. Desgraciadamente, el cáncer de mama ha estado en el papel de los médicos más de 25 siglos discutiendo si es una enfermedad sistémica desde su inicio o bien es una enfermedad localizada al principio del padecimiento. El concepto actual, por fortuna, más aceptado del cáncer mamario es que se trata de una enfermedad crónica, heterogénea, de comportamiento irregular, relacionado con frecuencia alteraciones del DNA celular y su evolución natural puede ser interrumpida. La paciente puede ser curada o prolongar su vida si la enfermedad es tratada en etapas tempranas antes de diseminarse. Uno de los conceptos básicos que conocemos, que sabemos, es que depende el tamaño del tumor primario, la sobrevivencia, como se demuestra en esta gráfica, en que el tamaño